Te agradezco mucho. Les agradezco mucho y una disculpa, pero ya estamos listos para presentarles. Aquí algo muy importante que les queremos hacer de esta presentación es, como sabemos, nosotros trabajamos mucho con cables, sabemos que el cable es la parte más importante para una red telefónica o para una red con usuarios. De aquí, obviamente, existe la necesidad de que se tengan tuberías de polietileno que son protecciones para todos nuestros cables. Esta es la idea de esta presentación en la cual nosotros, como FSS Manufacturing and Design, ¿sí?, nos hemos abocado para la fabricación de tuberías para telecomunicaciones, aun cuando este tipo de tuberías las podemos manejar para otros mercados, ¿sí? En este caso específico, nosotros estamos muy especializados en la fabricación y extrusión de este tipo de tuberías para todo tipo de proyectos de cables, ¿sí? Entonces, si puedes poner la segunda lámina, por favor. Sí, pero algo está pasando aquí. A ver. Aquí algo muy importante, ¿sí? Nosotros somos una empresa joven, realmente tenemos desde el 2018 que empezamos nosotros a fabricar y a trabajar con este tipo de tuberías, ¿sí? Con un propósito principal, que es producir soluciones funcionales y sustentables, ¿sí? Que contribuyan a la mejor calidad de vida de nuestra comunidad, porque al final del día, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que fabriquemos, siempre va a impactar en nuestras comunidades. Y algo muy importante que tenemos nosotros como empresa es que aun cuando nuestra empresa es muy joven, todo el equipo, toda la experiencia que tiene este equipo tiene más de 10 años por persona, incluyendo todo lo que son las personas que están dentro de la operación, dentro de la administración, dentro del área técnica, ¿sí? O sea, la experiencia con que contamos nosotros es vasta y eso nos está ayudando a nosotros para poder suministrar proyectos o productos que funcionen precisamente para cualquier tipo de proyecto en el cual ustedes puedan trabajar. ¿Sí? ¿Sí puedes pasar la que sigue, por favor? Sí, un momento, por favor. Ahí ya se ve. Sí. Ahí, perfecto, sí. Sí ven todos, ¿verdad? Las láminas. Ok. Nosotros como fabricantes de tuberías, nosotros tenemos 4 grandes mercados que es donde nos desarrollamos. ¿Por qué lo menciono en este panel? Porque hemos observado que dentro del área de sistemas de presión, de gravedad... Estoy pasando la presentación y no puedo... ¿para el micro? Sí. Y para checar preguntas y eso, ¿no? ¿Se oye? No. Entonces, nosotros tenemos 4 grandes mercados en los que hemos dividido el suministro de tuberías, y este es un sistema de presión o gravedad, sistema de energía, un mercado de telecomunicaciones y un mercado de gas. ¿Por qué los mencionamos nosotros aun cuando este es un panel de telecomunicaciones? Porque en nuestra experiencia hemos observado que en estos sistemas, tanto en el de gas como en el de agua y obviamente en el de energía, también pueden ir instalaciones de tuberías para llevar fibra óptica, para llevar cables coaxiales, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante porque en algún momento quizás se puedan ustedes enfrentar a que un proyecto de gas tenga que llevar fibra óptica al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando se están haciendo las redes primarias de gas o los sistemas presurizados de agua potable, muchas veces también ya se están solicitando que lleven cables de fibra óptica con sus ductos separados de estas redes, ¿sí? ¿Para qué? Para ir precisamente revisando y checando manómetros hasta centros de control. Esto precisamente es la idea de que nosotros presentemos todos estos mercados, aunque son distintas las tuberías, es muy importante porque al final del día nosotros
como fabricantes de tuberías y para darle un servicio integral a todos nuestros clientes, muchas veces cuando ofrecemos una tubería para gas, podemos ofrecer una tubería también para telecomunicaciones, para llevar dentro de ellos, ¿sí?, toda la cantidad de cables que sean necesarios para que tengan el servicio completo en sus redes. Por favor, si pasas a la que sigue. ¿No pasó? A ver, un momento, por favor. ¿Esa es, Roberto? Sí, esa es la que sigue. Uh-huh. Y algo importante, es muy sencillo y muy rápido en esta lámina. Aquí nada más queremos mencionarles el tipo de tuberías que manejamos. Manejamos tuberías para agua potable o para redes que están presurizadas en diámetros de media a 6 pulgadas, y tenemos una amplia variedad de espesores de pared dependiendo de la presión que puedan llevar estas tuberías. Asimismo, dentro de este mercado podemos manejar resinas 4710, que es la que normalmente se utiliza, o polietileno P100, ¿sí? Donde tenemos aplicaciones en todos los mercados, en todo donde tengamos un flujo, podríamos nosotros precisamente llevar todos estos sistemas para mejorar la vida de todas las comunidades donde estamos. Si pasas a la que sigue, por favor. En el tema de gas, manejamos de media 6 pulgadas o de 20 milímetros a 160 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí el mercado puede manejarse en sistema métrico o se puede manejar en sistema IPS. Y en este caso, dado el tipo de flujo que se maneja, los espesores únicamente pueden ser de SDR7 a SDR11. Y aquí también podemos utilizar resinas P4710 o P100, ¿sí? Todo esto es para la distribución de gas en las redes dentro de las ciudades. Si pasas a la que sigue, importante mientras mencionarles que es importante, aquí ya ha habido proyectos en los cuales se han instalado la tubería de gas y a un lado se han colocado tuberías de polietileno para precisamente ir llevando el control de todos los manómetros a los centros de control para que en un momento dado, si hay algún problema que se pueda dar en alguna de las líneas o alguna de las secciones, puedan dirigirse lo más rápidamente posible las cuadrillas de mantenimiento y las cuadrillas de auxilio a estos sistemas. Ahora, por otro lado, vamos a ver ya entrando a nuestro tema, lo que es la conectividad. Nosotros podemos ofrecer productos que contribuyan en forma directa a la construcción de vías y redes de comunicación para el despliegue de cables coaxiales y de fibra óptica. En este caso, es importante mencionar que tanto los ductos que nosotros manejamos como los microductos brindan una protección adicional al cableado que puede ir instalado dentro de todas nuestras tuberías, recordando que todas nuestras tuberías son de polietileno de alta densidad, ¿sí? Con esto podemos aportar una mayor durabilidad y que se conserven en buen estado todos los cables y todos los activos una vez que han sido instalados. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener cables que pueden servir para una red y cuando este cable ya llegue a su capacidad máxima o cuando sea necesario sustituirlo, este cable pueda ser retirado de la vía sin ningún problema para utilizarse en otro punto y en este ducto volver a instalar algún otro tubería, algún otro cable que funcione para la red en cuestión. Esto es lo importante de las tuberías de polietileno, ¿sí? Que aquí el cable no queda expuesto al medio ambiente, sino que está protegido precisamente por este tipo de ductos, que la idea es tratar de que los cables, tratar de que los sistemas
sean lo más económicos posible, manteniendo su calidad, pero a su vez que todos los cables que estén en servicio y vayan a ser retirados puedan funcionar en alguna otra localidad donde así sea requerida. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Ok. Aquí es importante mencionar que en México, normas generales de fabricación de tuberías para telecomunicaciones como tal no existen. ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, en estos casos se utilizan las normas ASTM, que son las normas generales que existen, con las cuales nosotros fabricamos todas nuestras tuberías, ¿sí? Y aquí algo importante es que, por ejemplo, existen normas particulares como las de SCT, que son las normas para carreteras, donde existen precisamente lineamientos específicos para las tuberías de polietileno. En carreteras, hablando específicamente, hablamos del triducto y hablamos de los ductos de 2 pulgadas. Y otra empresa que también tiene su reglamentación interna, pues es Telmex. Telmex a través del tiempo, obviamente tienen también toda su normativa, pero en forma general, para todo México que hubiera una normativa, no la hay, razón por la cual utilizamos todas estas normas que corresponden a STM, que son normas americanas que nos permiten precisamente dar un control específico a todas las tuberías para que tengan la calidad que se requieren y en un momento dado puedan ser instaladas y puedan ser revisables en cualquier momento bajo una norma específica. Si puedes pasar a la que sigue, por favor. Luis, ¿puedes pasar a la que sigue? Ok. Dentro de telecomunicaciones, ¿qué es lo que nosotros podemos fabricar? Podemos fabricar tuberías de media pulgada hasta 6 pulgadas. Aquí en términos generales, las tuberías para telecomunicaciones pueden ir hasta 4 pulgadas de diámetro y ocasionalmente hasta 6 pulgadas. Es importante mencionar que en estos casos, los espesores de pared que estamos mencionando pueden ser desde RD9 hasta RD17 máximo, ¿sí? Que son lo más común que existe en el mercado, que son con las que realmente todas las empresas de telefonía trabajan, con lo cual nosotros podemos tener los espesores de pared requeridos para que la tubería se mantenga precisamente sin tener deformaciones y toda el área disponible pueda ser ocupada por los cables. Lo importante de todo esto es que todas estas tuberías pueden ir en bobinas o se puede meter en carretes todo este tipo de tuberías hasta 3 pulgadas y 4 pulgadas puede ir en bobina, en carrete o la presentación puede ser en tramos, ¿sí? Aquí lo importante es que todas estas líneas deben de ser herméticas. ¿Cuál es la razón? Evitar que entre el agua dentro de la tubería para que el cable se mantenga seco, para que pueda ser utilizable esta vía a futuro en un momento dado cuando la dejemos libre. ¿Por qué? Porque tenemos ocupada alguna otra vía y esta vía pueda servir de emergencia para cualquier otro proyecto. De aquí precisamente los espesores de pared que se manejan. Algo muy importante que existe es que cuando nosotros tenemos un proyecto de perforación direccional para meter una línea para telecomunicaciones, es recomendable que el ducto sea o lleve un espesor 13.5. La razón es que este espesor es el que puede soportar los esfuerzos de tensión generados por los equipos para hacer la inmersión y van a evitar que la tubería se elongue demasiado, donde podamos tener problemas en los espesores de pared que empiezan a decrecer. En algunas ocasiones se han colocado perforaciones direccionales con RD17 y en estos casos se han presentado problemas que muchas veces nosotros podemos estar instalando 100 metros de tubería y resulta que con 95 metros estoy instalando esos 100 metros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la tubería se elonga y en el momento que empieza a elongarse esta tubería, la pared empieza a decrecer.
Esta es la razón por la cual siempre se recomienda utilizar para perforaciones direccionales un RD 13.5 en todos los casos, independientemente del diámetro de la tubería que vaya a ser utilizable, que puede ser 1 1/4, puede ser 3, puede ser 2,5, pero lo importante es que estos espesores de pared máximo sean RD 13.5, ¿sí? Y obviamente también dentro de este portafolio de productos tenemos lo que es el triducto de 40 milímetros. Este triducto es el que está normado por SST, ¿sí? Esto es importante porque, ¿puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? ¿Sí? Es importante porque este triducto, si ustedes han observado en carreteras, hay muchos proyectos que ya se han instalado desde hace algunos años este tipo de tuberías. Como pueden observar en la lámina, ¿sí? Son 3 vías que llevan una membrana intermedia, lo cual nos permite hacer una instalación ya sea horizontal o vertical de la tubería, ¿sí? Con ello, nosotros podemos optimizar precisamente lo que es el proceso constructivo para, en su momento, precisamente hacer que el costo de construcción sea menor, que no se eleve. Adicionalmente, son trabajos que se pueden hacer mucho más limpios. Aquí tenemos a un lado lo que es la norma. ¿Cuál es la norma de carretera? ¿Sí? Que precisamente habla sobre el triducto, que es el que se encuentra normado, y este tipo de productos puede venir en bobinas de 300 metros o en bobinas de 500, pudiendo llegar a meter en un carrete de 114 pulgadas hasta 1000 metros de longitud de este tipo de tubería. Este tipo de tubería normalmente se coloca en los acotamientos o en los derechos de vía, pero también puede ser instalado dentro de la ciudad. Con ello podemos tener 3 vías para poder instalar la fibra óptica de manera sencilla, dado que la normativa menciona que este tipo de tuberías debe de llevar un lubricante dentro de lo que es la mezcla para la extrusión del producto. Con ello, nosotros podemos realizar inmersiones con aire y podemos llegar hasta los 1500 metros cuando se utiliza un equipo que esté perfectamente diseñado o que se haya utilizado para este tipo de producto, ¿sí? Aquí algo muy importante es que la unión en este tipo de tuberías se realiza por coples. Los coples que existen en el mercado son totalmente herméticos y nos permiten precisamente poder llegar a distancias de 1500 metros entre registros para poder hacer una correcta instalación de lo que es el cable. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Dentro de los sistemas de instalación, nosotros podemos tener 2 tipos. Podemos tener una instalación enterrada o podemos tener instalaciones aéreas. Esto dependerá de diversos factores, como es la ubicación de la red, el tipo de suelo donde se pretende alojar el sistema y obviamente algo muy importante, el costo-beneficio que podemos tener, ¿sí? Algo importante es qué tipo de cable vamos a instalar y de qué longitudes son las bobinas que tenemos de cable. ¿Cuál es la razón? Pues obviamente el tipo de cable nos lleva a precisamente cuál es el herraje correcto que debemos de utilizar. Ha habido algunos proyectos dentro de CFE donde al instalar el cable autosoportado, resulta que en algunos casos utilizan un herraje que puede ocasionar problemas, no tanto al mensajero, no tanto a la guía, pero sí a lo que es precisamente el cable. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos la necesidad de hacer alguna instalación, aun cuando nos den a nosotros el herraje, nosotros tenemos que confirmar que es el herraje correcto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque nosotros a nuestro cliente tenemos que darle la certeza y la seguridad de que todo lo que utilizan o lo que se va a utilizar en este proyecto es correcto, ¿sí? Por otro lado, tenemos la distancia interpostal. La distancia interpostal entre todo lo que son los postes
cuando tenemos distancias horizontales o cuando no vamos en montaña, pueden ser de 50 o de 100 metros. ¿Qué sucede? Que estas distancias muchas veces se reducen cuando tenemos rutas que van en la sierra. Sabemos que muchas veces cuando son ductos aéreos y tenemos nosotros que instalar un cable sobre zonas montañosas, pues obviamente todas esas distancias se tienen que acortar lo más posible, ¿sí? Y esto lo vamos a saber, ¿por qué? Porque también necesitamos nosotros saber qué obstáculos son los que tenemos que estar librando en cada ocasión, o qué es lo que tenemos que estar, o dónde colocar el poste para proteger nuestra línea. De aquí algo muy importante es saber si la línea que vamos a colocar es totalmente nueva, incluyendo la postería, o son posterías existentes en muchos de los casos, y en muchos de ellos es donde tenemos que instalar todos los cables. Aquí la importancia es que al revisar nosotros toda la postería existente, algo que tenemos que verificar con mucho cuidado son precisamente las retenidas en este tipo de posterías ya existentes. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros pretendamos hacer la tensión de nuestro cable, ¿sí? Podemos tener problemas en la postería existente porque precisamente todas las retenidas no están colocadas correctamente o ya no existen, o los postes ya están inclinados hacia un lado, y eso obviamente a nosotros nos va a generar problemas y nos puede generar a su vez un costo adicional porque tenemos que estar rehabilitando postes que en un momento dado se supone que el cliente ya había revisado y que aparentemente se encontraban en buen estado para poder hacer nosotros una correcta instalación de lo que es precisamente este tipo de cables autosoportados. Para evitar precisamente estos problemas es donde se pueden utilizar los ductos aéreos. Existen en el mercado ductos aéreos que nos permiten precisamente instalar fibras dieléctricas sin necesidad que lleven mensajeros dentro del ducto. Algo importante que este tipo de tuberías pueden absorber los problemas que existan cuando cuando algún poste sea accidentado, por llamarlo de alguna manera, con algún vehículo, se rompa. ¿Por qué? Porque los mensajeros que se utilizan en estos ductos aéreos son de 1/4 de diámetro. Esto permite que se absorba a través del ducto, ¿sí?, todos los esfuerzos, y la fibra no tendrá ningún problema porque al final del día descansa dentro de lo que es este tipo de tuberías. Algo muy importante, independientemente si nosotros colocamos un ducto o colocamos directamente lo que es la fibra autosoportada, son las catenarias. Si ustedes observan, lo importante de la catenaria es la tensión que nosotros generamos en este elemento para tener la altura necesaria, tener la flecha correcta que podemos tener, para que a su vez permite el paso de todos los vehículos sin ningún problema y que nuestra curva o catenaria, ¿sí?, no quede rozando estos transportes. Por eso precisamente la tensión que se tiene que aplicar en ambos lados del poste al cable tiene que llegar teóricamente a una horizontal, a quedar perpendiculares con respecto a la postería. De ahí la necesidad precisamente de que todas las retenidas son elementos muy importantes, y eso precisamente es para ayudar a los esfuerzos que se generan en el poste para que bajen al piso y nuestro cable o nuestro ducto no tenga ningún problema, ¿sí? De aquí existe precisamente la ubicación de los empalmes. ¿Dónde vamos a ubicar los empalmes? Si estamos en una zona montañosa o estamos en una zona de rectas, hablando de carreteras, o hablando de ciudades, sabemos que muchas veces tenemos que estar colocando empalmes cada 100, cada 150, cada 500 metros, ¿sí?, dependiendo de las necesidades y los pasos a los que estemos obligados. De aquí la importancia que una vez que nos entregan un proyecto y lo vamos a ejecutar, debemos de revisar todos estos elementos, ¿sí?, para, si en un momento existen dudas o tenemos problemas con las necesidades que se van a dar, las expongamos nosotros a nuestros clientes al final del día.
Cuando nosotros solucionamos todos estos problemas o todas estas dudas antes de iniciar un proyecto, esto nos ayuda a nosotros porque al final del día lo vamos a ejecutar de una manera más limpia, en menos tiempo y con un menor costo. Porque al final del día, lo importante de todo esto es que la ejecución sea una ejecución limpia, de calidad, y que nuestro cliente quede perfectamente a gusto con estos trabajos, porque al final del día, pues obviamente esto nos va a abrir mercados, nos va a ayudar a nosotros para poder seguir teniendo proyectos en postes cuando sea necesario, ¿sí? Si puedes pasar a la que sigue, por favor. Algo muy importante en este tipo de sistemas es cuando vamos a bajar a posterías. Esto es saber cómo se puede hacer una bajada a postes. Existen las normativas dentro de Telmex de cómo hacer estas bajadas que nos permitan a nosotros de un cable aéreo llegar a un registro y podernos conectar para poder llegar a los usuarios finales, ¿sí? Si pueden observar, aquí tenemos un dinamómetro con el cual nosotros podemos ir viendo la tensión que vamos generando a los cables. Tenemos un empalme y tenemos unas bajadas. Y en la misma foto podemos inclusive mostrar la parte de una retenida, que eso nos va a permitir precisamente mantener el poste perfectamente vertical con respecto al nivel de piso terminado, lo que en un momento nos va a dar estéticamente un proyecto adecuado, y asimismo los postes, aun cuando vienen protegidos, vienen creosotados, ¿sí?, puedan tener una mayor vida útil, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, al utilizar tuberías de polietileno, ¿sí?, si es el caso de ductos aéreos, nosotros solicitemos toda la información para poder hacer un proyecto conforme a la normativa específica que podamos tener de nuestro cliente. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Bien, el otro sistema que nosotros tenemos, que existe en el mercado, son los sistemas enterrados, ¿sí? Aquí es importante mencionar que ya existen muchas ciudades que están intentando bajar todos los cables, ¿para qué? Para evitar la contaminación visual. Muchos centros en muchas ciudades de México ya lo están haciendo, lo han hecho. Y hace poco tiempo, inclusive en la Ciudad de México, estaba yo leyendo que también están retomando un proyecto para tratar de bajar todos esos cables que se encuentran instalados en postería, bajarlos a piso. Entonces, estos sistemas ya enterrados nos van a permitir precisamente que ya no haya una contaminación visual, ¿sí?, dentro de las ciudades. Sobre todo en los centros de las ciudades, muchos ya son instalaciones subterráneas. Por eso es importante, para poder nosotros hacer una correcta instalación, debemos de saber qué diámetro de cable es el que se va a bajar, ¿sí? ¿Dónde está ubicada la red? ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay ciudades donde ya existen muchas instalaciones subterráneas y pues de alguna manera tenemos que colocar nuestra línea. Entonces, tenemos que ubicar este tipo de redes y saber dónde se va a colocar para saber qué tipo de problemas nos podemos encontrar, porque muchas veces cuando hacemos una instalación subterránea, se ha dado el caso que podemos lastimar, molestar, cortar redes eléctricas o inclusive otros cables de fibra óptica, lo cual nos generan muchísimos problemas y obviamente es un costo que se tiene que absorber, ¿sí? Ahora, algo muy importante, en el tema de las tuberías de polietileno, es importante saber a qué profundidad vamos a colocar nuestra tubería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tubos flexibles. Pero si nosotros colocamos correctamente una instalación de tubería, ¿sí?, con la distancia adecuada, conforme a lo que son las cargas vivas y las cargas muertas que puede haber, nuestra tubería puede mantener y debe mantener lo que es su ovalidad, a fin de que el área disponible dentro de este ducto, ¿sí?, trabaje correctamente para el número de cables que nosotros pretendemos instalar dentro de un ducto. Esto lo podemos hacer a través de subdivisión de vías.
¿sí? Aquí es bien importante también saber la distancia que tenemos entre registros. Si estamos obviamente en la ciudad, los registros pueden ir a 25, a 50, a 100 metros. Si estamos en carreteras, pues muchas veces los registros pueden ir a cada 500 metros, pueden ir a cada 750 o inclusive a cada 1000 metros. O se ha llegado a dar el caso que estos registros pueden ir a cada 1500 metros, ¿sí? Y esto es importante, el saber todas estas distancias, porque en función de la distancia que tengamos entre registros, es el tipo de inmersión que podríamos hacer de nuestros cables. En algunos casos podrán ser manuales, en otros podríamos utilizar winch, o en muchos otros tendremos que utilizar los métodos de instalación utilizando aire presurizado, a fin de poder hacer llegar nuestra fibra hasta el siguiente punto para poder hacer una instalación en forma correcta y evitar en todos los casos que la fibra se estrese y podamos tener problemas con todo lo que son nuestros hilos de fibra óptica, ¿sí? Importante en todos estos casos que cuando nosotros realicemos una instalación de tubería para fibra, sean líneas herméticas. ¿Qué significa esto? Que el ducto puede ser hermético, pero en muchos casos la unión de ducto con ducto puede no serlo. En este caso, siempre es conveniente tratar o solicitar coples herméticos. ¿Por qué? Porque en un momento, si esta línea se llena de agua y se empieza a solvar, difícilmente, dadas las longitudes que tenemos actualmente de las líneas de polietileno, difícilmente podremos limpiar una línea, por ejemplo, de 2 pulgadas o de pulgada y media. Es muy, muy complicado, ¿sí? Por eso es importante tratar de que todas estas líneas se mantengan totalmente limpias y que sean totalmente herméticas. Otra situación importante aquí son las características de la zanja o la cepa, donde nosotros vamos a alojar la tubería, ¿sí? Las cepas tradicionales, ¿puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? Las cepas tradicionales son cepas que pueden ir de 30 centímetros de ancho, ¿sí? Como se observa en la pantalla, ¿sí? Y pueden ser de 60, de 90 centímetros, de 1,20 de profundidad. La profundidad dependerá de la ubicación donde vamos a instalar nuestra tubería. ¿Por qué? Si estamos en una ciudad, en un caso podríamos ir en banquetas y conforme a los lineamientos de construcción o las normas de construcción de las ciudades en que nos ubiquemos, la profundidad mínima podría ser de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos cargas vivas, llamando cargas vivas precisamente a los vehículos que pueden pasar sobre la canalización, ¿sí? Cuando se manejan canalizaciones que vayan sobre la vialidad propiamente dicho, la profundidad mínima debe de ser de 90 centímetros. Y en muchos de los casos, cuando tenemos alto tráfico vehicular o tenemos transporte pesado en forma continua pasando sobre nuestra canalización, es conveniente considerar profundidades a la corona del ducto de 1,20 de profundidad. Todo dependerá de las características de las cargas que podemos tener sobre nuestra tubería. Es muy importante cuando nosotros vamos a instalar una tubería en un sistema tradicional como este, que si tenemos un material tipo 2 donde no tenemos roca, no necesariamente se requiere una plantilla. Se puede evitar la plantilla, ¿sí? Pero si tenemos material donde hay boleos, hay roca, independientemente del tipo de material que circunde a nuestro ducto, va a ser necesario llevar una plantilla, ¿sí? Lo más importante en los sistemas de tuberías de polietileno es el acostillado. El acostillado tiene un trabajo fundamental para evitar que nuestra tubería se vaya a deformar por efecto precisamente de las cargas muertas, que las cargas muertas son las edificaciones que tenemos a los lados de nuestra zanja y
los materiales que vamos a colocar compactados sobre lo que es nuestra tubería y alrededor de ella. Por eso, cuando se hacen estos acostillados, tenemos que seguir las normas de construcción donde nos dicen que los rellenos pueden hacer en capas de 10 a 20 centímetros y deben ser compactados del 90 al 95% de las pruebas Proctor. Este material de relleno debe ser un material que pueda precisamente ser compresible, ¿sí? Y que no fluya, ¿sí? Para que nuestra tubería, una vez terminado lo que es el trabajo de construcción, pueda trabajar correctamente y sea una protección adecuada para todos nuestros cables. De ahí también la necesidad de los rellenos que tenemos, el relleno secundario que tenemos que colocar sobre lo que es la corona del ducto y el relleno final, tienen que llevar una compactación adecuada para evitar precisamente que haya hundimientos en la zona precisamente donde va toda la zanja. Yo creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos visto en las calles donde se hace precisamente una canalización y al paso del tiempo, que no es mucho, empezamos a ver cómo se empieza a hundir precisamente la zona donde va la canalización. Y esto lo podemos ver a simple vista. ¿Por qué sucede esto? Porque la compactación de los materiales utilizados para hacer los rellenos no fue correcta. De ahí la necesidad y la importancia que tienen en los sistemas de instalación, los rellenos y sobre todo las compactaciones que se tienen que hacer de los materiales a fin de que quede perfectamente compactado y que nuestra tubería no sufra deformaciones por los efectos de las cargas que mencionaba yo anteriormente, que son las cargas vivas y las cargas muertas. ¿Sí? Esto es un sistema tradicional de tuberías. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Ahora, dentro de estos sistemas, también existen nuevas tecnologías, como en todos los casos. Sabemos que la fibra, pues ya tenemos microfibras, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer actualmente para minimizar los costos de instalación de lo que son los ductos? Pues podemos utilizar ya actualmente lo que se llaman las microcepas, que son cepas muy estrechas y que pueden ir a profundidades de 50 centímetros, donde nosotros podemos instalar los ductos, ¿sí? Con lo cual vamos a evitar una serie de problemas que podemos tener y que normalmente se pueden dar cuando hacemos este tipo de instalaciones. Podemos evitar los problemas sociales que podemos tener con todos los vecinos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cepa tradicional de 30, de 40, de 50 centímetros de ancho, no permitimos el paso de vehículos, no permitimos el paso de las personas y adicionalmente podemos tener un accidente que alguna persona que pase por esa zona se pueda caer a la cepa y no les quiero decir todos los problemas que se generan. ¿Qué sucede si nosotros en el tema de telecomunicaciones, nosotros hacemos microcepas, cepas que tengan un ancho máximo de 10 centímetros, que prácticamente son, hablando en números cerrados, 4 pulgadas, un poquito menos de 4 pulgadas, ¿sí? Pero nos van a permitir hacer una instalación rápida, limpia y sobre todo segura para todos los usuarios que puedan tener estas redes y sobre todo también una seguridad para todos los vecinos de la zona donde estemos trabajando, inclusive en la zona de carreteras. Ya ha habido muchos proyectos que se han instalado a lo largo de las carreteras con distintos tipos de tuberías, ¿sí? Donde ya se están instalando las microcepas, donde ya se están instalando microductos que al final del día nos van a dar, podemos colocar varias vías en cepas estrechas, que son trabajos muy rápidos, ¿sí? Muy rápidos, ¿por qué? Porque con este sistema, con estas nuevas tecnologías para instalar cables dentro de este tipo de sistemas, podemos instalar hasta 700 metros diarios con un equipo, con una zanjadora de disco, ¿sí? Con una cuadrilla de 5 personas, los cuales podemos dar una rapidez impresionante y algo muy importante, podemos dejar al mismo tiempo zonas perfectamente limpias donde
no vamos a molestar a los vecinos, nos van a permitir trabajar, poder hacer nuestra instalación en forma correcta y vamos a dejar las vías perfectamente instaladas para poder llegar a colocar nuestros cables, que en estos casos, cuando utilizamos la microtecnología para instalar los cables, lo hacemos a través de aire. Hacemos el uso de los equipos de soplado que existen en el mercado, lo cual nos van a permitir hacer instalaciones muy rápidas, ¿sí? Y obviamente, dentro de todo este tipo de trabajos podemos entrar ya con nuestra fibra, ¿sí? Que trabaje de ella lo más rápido posible, porque al final del día sabemos que pues el tiempo es dinero y si nosotros en un momento dado podemos hacer todo este tipo de trabajos con nuevas tecnologías que nos permitan ser más rápidos, poder instalar una mayor cantidad de metros y poder que entre en servicio la fibra lo más rápido posible, nos va a permitir a nosotros poder realizar este tipo de trabajos con una mayor celeridad. Y sobre todo, algo muy importante, que con este tipo de trabajos y utilizando sistemas de inmersión por aire, nuestras fibras se van a estresar muy poco. ¿Qué significa muy poco? Que en este caso, cuando nosotros podemos hacer una instalación con aire de 1500 metros, la tensión máxima que se ha generado en la punta del cable para 1500 metros, estamos hablando aproximadamente de 17 libras. Realmente esto es nada. ¿Qué significa? Que una vez que podemos instalar nosotros la fibra con aire, prácticamente el mismo día, hablando en términos generales, podemos empezar a trabajar los empalmes. Cosa que sucede cuando hacemos instalaciones a través de jalado, a través de los sistemas tradicionales que existen en el mercado, cual nosotros tenemos que esperar en muchos de los casos más de 24 horas para que la fibra se desestrese y puedan realizarse precisamente los empalmes, ¿sí? De aquí, aquí algo importante es que en FSS nosotros contamos con todo el tipo de tuberías, con todo el tipo de servicio técnico que ustedes pudieran requerir en un momento dado y que también podemos estar asesorándolos en el trabajo de todo este tipo de proyectos donde nosotros, a través de la experiencia de todo el equipo, podemos realizar, podemos asesorar, podemos supervisar o inclusive podemos apoyarles técnicamente con los procesos que se generan a través de estas nuevas tecnologías que ya empiezan a ser comunes dentro de nuestros mercados. Sí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esta presentación, siéntanse libres en preguntar, y si en algún momento no tengo la respuesta, de inmediato la trabajamos y se las podemos estar enviando a ustedes a fin de que tengan ustedes la respuesta. Luis, adelante. Muchas gracias, Roberto. Pues muy interesante la presentación con información y datos muy importantes, sobre todo para el desarrollo de los proyectos en donde participamos, pues casi todos quienes estamos en esta área. Tenemos por aquí, nos han compartido sus nombres, sus correos. Muchas gracias. No tenemos todavía preguntas. Vamos a esperar unos minutitos. No sé si quieras agregar algún comentario adicional con respecto a la presentación en cuanto a ya sea a la presentación, a los productos, algún comentario adicional en lo que esperamos a que nos pongan una pregunta. Mira, ya nos ganaron, aquí hay una pregunta, nos comenta Melesio Miranda: gracias por la presentación. ¿Podría, por favor, elaborar un poco más en qué significa que una fibra se estrese y qué implicaciones tiene? Sí, el tema de que una fibra se estrese, lo que significa es que nosotros, cuando hacemos una instalación como tal,
al manipular el cable, al tensar el cable, porque al final de cuentas, en el caso de los aéreos tenemos que hacer una tensión en el cable, o cuando hacemos nosotros una instalación por jalado, con jalado tradicional que usamos winch, obviamente esto genera una tensión como tal en el cable y a su vez genera una tensión dentro de toda su estructura, en toda la estructura del cable, ¿sí? Entonces, cuando se genera esta tensión en los cables, para poder hacer nosotros el empalme, tenemos que permitir, entre comillas, que la fibra regrese, que el cable como tal regrese a la longitud original que tenía, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos estresar un cable, ¿sí? Cuando existe una tensión que por razones de instalación generamos en la fibra como tal, tenemos que esperar a que esta tensión desaparezca del cable para poder seguir con el siguiente trabajo en este mismo, en los empalmes sobre todo. A eso es a lo que me refiero con estresarlos. Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. El arquitecto Abel Robledo nos pregunta, y bueno, esto habría que contestarlo ya de manera directa. El precio unitario promedio por metro lineal de construcción en Nuevo León. Esta pregunta te las hacemos llegar, Roberto, para que de manera directa el arquitecto Robledo ya nos compartió su correo para que entren en contacto con él de manera directa y le puedan dar esta información más específica. Sí, claro que sí, arquitecto. Aquí, obviamente, para poder determinar un precio promedio, pues es difícil porque al final de cuentas tenemos que considerar si es enterrado, anchos de cepa, tipos de materiales donde se van a trabajar, una serie de factores que precisamente son las que nos van dando el precio unitario. Sería difícil dar un precio promedio, dado que tenemos una diversidad de terrenos, una diversidad de reglamentos, y tenemos que hacer caso a todo esto. Entonces, lo vemos y lo platicamos. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Pues no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta, algún comentario, alguna aportación. Y mientras, pues, si quieres hacer algún comentario adicional, Roberto. Bueno, a ver, aquí tenemos tenemos ya aquí una pregunta de Oscar. En cuestión de bajadas de poste a registro en piso, ¿no es recomendable utilizar mufas? Sí, se pueden utilizar las mufas. Aquí lo importante es que las mufas, si recordamos, se utilizan precisamente para tratar de proteger los cables, ¿sí? Obviamente, todas las mufas que se utilizan, si ustedes recuerdan lo que son los postes de Telmex, se coloca una protección primero sobre lo que es la bajada, sobre lo que es el poste para proteger lo que son las tuberías. Obviamente, en el caso de que sea cable directo, en el caso de que se utilice ducto aéreo, lo único que se hace, se le quita el mensajero al ducto y ese mismo ducto llega directamente al registro. Al final de cuentas, esta sigue siendo una protección como tal. Muy bien, muchas gracias, Roberto. El arquitecto Abel Robledo está escribiendo. Vamos a esperar un momento. Pues no, ya parece que no tenemos en este momento una pregunta adicional. Te voy a volver a comentar si quieres hacer algún comentario, a ver si no nos llega por ahí una pregunta. Pero adelante, Roberto, por favor. Aquí, si ustedes requieren mayor información sobre los procesos de las tuberías, sobre lo que son estas tuberías de telecomunicaciones, por favor, no duden en contactarnos, ya sea a través de Promptel o en forma directa, ¿sí? Donde nosotros podremos darles información técnica, donde podremos apoyarles con los proyectos que ustedes tengan, o preguntas al final del día, que esto también es muy válido, preguntas que pudieran tener. ¿Por qué? Porque al final del día, en nuestros trabajos, siempre va a existir
algo con lo cual nosotros podemos tener un poco más de conocimiento. Y al final considero que es importante, si podemos nosotros tener un poco más de conocimiento de lo que ejecutamos en nuestro trabajo, esto lo va a facilitar. Va a ayudar precisamente a que nuestro día a día, ¿sí?, lo hagamos con mayor calidad. ¿Sí? Entonces, estamos abiertos, estamos a su disposición y cualquier información, por favor, siéntanse libres en solicitar. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Aquí el arquitecto Abel nos comenta, en temas de licencias de construcción, hemos notado diferentes conceptos que cobran de acuerdo a las leyes de ingresos de cada estado. ¿Existe alguna iniciativa para homologar cobros? No sé si... No, esto ya depende de cada estado de la República. O sea, ellos tienen sus, por llamarle de alguna manera, los catálogos o los costos que pueden cobrar por las licencias. En muchos de los casos, yo recuerdo que también cobraban dependiendo del ancho de la cepa, por eso la intención muchas veces de que las cepas sean más estrechas. Pero obviamente al ir mejorando, al ir haciendo estos trabajos de manera más rápida, pues ya cada estado va cobrando, no existe una homologación como tal de un precio a nivel general, ya dependerá de cada estado. Ahí sí es bastante difícil poder tener. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Estamos llegando al final de este taller y vamos a tener abierto todavía la sesión unos minutos para que pues, nos vayan compartiendo sus nombres, sus correos electrónicos y preguntas adicionales que tuvieran. Todas estas las vamos a hacer llegar a Roberto para que los puedan contactar de manera directa, y bueno, todos los comentarios que nos puedan dejar con la intención de mejorar. Para este taller hicimos algunos cambios importantes. Normalmente estábamos manejándolo en otro horario. Vamos a llevarlos a este nuevo horario para ver de qué manera lo podemos ir mejorando. Todos los comentarios que nos puedan hacer a través del chat o por fuera, mandándonos a los correos de los que les llegaron la invitación, con sus comentarios y sus aportaciones, que son muy valiosas. Y bueno, pues vamos a dar por terminado el taller, no sin antes agradecerle a Roberto por esta información que nos han presentado, y a los asistentes pues por el tiempo que nos han conferido, y les vamos a compartir la presentación para que la tengan y les haremos saber en el momento en que esté la grabación en el canal de YouTube del organismo. Vamos a estar generando nuevos talleres que se presentarán en la página oficial del organismo, así como en las redes sociales. Normalmente van a ser con un par de semanas de anticipación para tener un buen tiempo para programarlo. Se los haremos llegar. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente y desearles que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias, Roberto. Que estés muy bien. Cuídate mucho, por favor. Tú también. Te agradezco mucho y estamos pendientes para lo que requieran.